Siempre odié la forma en que el silencio se instala en los corredores de la Concordia. Cuando apagamos la gravedad artificial, no es que todo se vuelva más silencioso. El sonido sigue ahí, rebotando en los mamparos y los nudos de cables, pero cambia su respiración como si algo contuviera el aliento junto a nosotros. Fue Julio quien captó la señal. Eso no era inusual. Aramis vive para las señales. Solíamos bromear diciendo que podría olfatear una transmisión fantasma enterrada bajo 10.000 años de radiación de fondo y aún así regatear su valor como chatarra. Pero esta era diferente. Llegó limpia y antigua, codificada en un viejo protocolo de auxilio terrestre, repitiéndose en intervalos que se degradaban con precisión. No era una emisión abierta, sino dirigida. El resto de nosotros flotábamos en la esclusa común cuando él la transmitió por el intercomunicador. Su voz sonó demasiado alta al principio, recortada por el estático. ¿Tienen algo? Van a querer escuchar esto. Me impulsé desde un soporte de carga y me deslicé hacia la consola de señales. Dross, nuestro intendente, levantó la vista desde una caja de servos rotos y parpadeó lentamente. Dime que no es otro cadáver flotante. Juro que todavía estoy sacando fragmentos del último de las válvulas de filtro. Aramis no respondió. Eso significaba que era real. Para cuando llegué a la consola, Malik ya estaba detrás de mí, delgado, ceñudo, tenso como un cable sometido a demasiada presión. Llevaba puesto su soporte exoesquelético, incluso fuera de servicio. Un hábito que comenzó después de desgarrarse los tendones de la espalda hace 4 misiones. Decía que lo hacía sentir alineado. Yo creía que lo hacía sentir útil. ¿Qué encontraste?, pregunté. Aramis se reclinó en la silla baja, con una pierna enganchada bajo el soporte de la consola. La pantalla brillaba en azul contra su piel y una fina capa de sudor le cubría la frente, ya fuera por la emoción o el calor de la cabina. Era difícil saberlo. Golpeó la forma de onda. Emisión de banda pura, protocolo terrestre, viejo, sin modulación cruzada, sin mezcla alienígena, solo humano. Y escuchen esto. La marca de tiempo del portador lo sitúa hace 276 años, más o menos el margen de error por deriva. Fruncí el ceño. Eso lo pone antes de la ruptura. Exacto. Eso no me gustó. La ruptura destrozó los sistemas antiguos cuando las redes centrales colapsaron bajo su propio peso y los acuerdos de los hipercarriles se hicieron añicos. Un día, la galaxia tenía rutas comerciales, supervisión, leyes interestelares. Al siguiente, solo había silencio. Sectores enteros se apagaron. Los sistemas de navegación de IA se volvieron contra sí mismos. Las rutas principales fueron saqueadas por dinastías de corsarios. La Tierra perdió contacto con la mitad de sus colonias y nadie se molestó en reconectarlas. Cualquier cosa anterior a ruptura estaba desaparecida, enterrada o era propiedad de alguien más ahora. Arquitecnología, reliquias de guerra, expediciones corporativas fantasmas. Peor aún, si esta cosa seguía emitiendo señales de auxilio, significaba que la nave no había sido destruida. Significaba que algo había sobrevivido. Algo con energía, sistemas o podredumbre. Malik cruzó los brazos. Ubicación. Aramis tocó el panel. La pantalla se expandió. Una cuña muerta de espacio, no cartografiado, más allá de las antiguas rutas mercantes de Atraxis. Sin estrellas, sin balizas, solo un punto parpadeando en la oscuridad. Estamos a 4 horas con el empuje actual. 3 si forzamos los motores más del 70%. Esa es zona ciega, dijo Malik.
Nada está mapeado ahí, sin pronóstico de deriva, sin respaldo de comunicaciones. Si algo sale mal, estamos solos. Siempre estamos solos, murmuró Dross desde el corredor. Lo miré y levanté una ceja. ¿Botas que no? Se encogió de hombros, flotando como una caja suelta en el marco de la esclusa. Voto por ser cuidadosos. ¿Quieren ejecutar una operación de alto valor en espacio fantasma? Bien. Pero primero marcamos los vectores de retirada y quiero los impulsores de emergencia de la lanzadera reconfigurados para anulación local. Si la Concordia se fríe, no pienso flotar de vuelta solo con mi encanto. Eso era lo más cerca que estaría de un sí. Miré a Aramis. Ya estaba mirando la señal como si le debiera algo. ¿Qué crees que hay ahí?, pregunté. Esbozó una sonrisa delgada. Sea lo que sea, todavía está hablando. 3 horas y 12 minutos después, cruzamos el borde del campo de deriva. Comenzó con estática. La sentí primero en la mandíbula, un dolor en los molares, como el que se siente antes de que llegue una tormenta, cuando la Tierra todavía tenía clima. Los amortiguadores inerciales de la Concordia titubearon una vez, luego se estabilizaron. El campo no era un lugar, era una disposición. Docenas, no, cientos de naves, todas atrapadas en una órbita lenta y desigual alrededor de un eje que no podíamos encontrar. Sin planetas, sin agujeros negros, sin anclas magnéticas, solo espacio vacío y una estructura en espiral de naves abandonadas, flotando como escombros, atrapados en la estela de algo vasto y desaparecido hace mucho. Algunas tenían marcas que reconocíamos, fragatas del Consejo de Terra, cargueros de expedición, incluso un arca biomisión que no se había visto desde el colapso. Otras eran alienígenas, algunas orgánicas, con estructuras como corales, otras planas como obsidiana, con agujeros formados por cristales de fusión. Unas pocas eran completamente lisas, sin puertos de entrada, ventanas o propulsión visible. Se deslizaban por el espacio como recuerdos musculares. Intenté hablar, pero mi garganta se cerró alrededor de las palabras. Mis manos se movieron hacia la consola sin pensar, escaneando en busca de calor, vida, movimiento. Todo arrojó el mismo resultado, 0. Lo único vivo ahí fuera era la baliza. Malik flotaba cerca de la ventana, con los brazos cruzados a la espalda. «Esto es un cementerio», murmuró. «No», susurró Aramis, «esto es un museo». Tenía razón a medias. Las naves no derivaban al azar. Seguían un ritmo, una órbita lenta y metódica que sugería que algo estaba curando su movimiento. Ejecutamos vectores predictivos. El patrón se mantenía. Cada nave ajustaba su giro apenas lo suficiente para mantenerse en línea. No chocaban entre sí. No flotaban libres. Alguien o algo las había colocado allí. Nos acoplamos al derrelicto más cercano, un viejo crucero científico terrestre clasificado como A-22. Sin daños externos, sin marcas de auxilio, solo una nave muerta flotando en perfectas condiciones. Lideré el equipo de abordaje. Malik me siguió, su traje ajustado, visor sellado. Dross se quedó en el cable de sujeción, anclado magnéticamente al casco con un rifle de pulso en mano, compacto, calibrado para rondas de desactivación segura en cascos. No se llevan balas normales a una nave cadáver. Habíamos visto demasiadas cosas malas comenzar con un corredor silencioso. La esclusa se abrió sin resistencia, sin igualación de presión atmosférica, solo silencio y frío. Adentro, todo estaba quieto. Nos movimos primero por ingeniería. Las herramientas yacían en los bancos de trabajo. Una tableta de diagnóstico seguía parpadeando en modo de espera. Su batería, de algún modo, no se había agotado. En el comedor de la tripulación, bandejas de comida sin tocar flotaban en microgravedad, selladas bajo plástico intacto. Y entonces, el primer cuerpo. Una mujer congelada a mitad de movimiento. Una mano extendida hacia la pared,
como si alcanzara algo fuera de cuadro. Sus ojos estaban bien abiertos, su boca también. Sin gritos, sin heridas, solo acción suspendida. Luego otro, luego 3 más. Cada persona que encontramos había sido congelada en medio de hacer algo ordinario. Ajustar un panel, subir una escalera, cepillarse el cabello. Algunas estaban de pie, otras a mitad de un movimiento sentado, todas con expresiones de leve sorpresa. No terror o dolor, solo interrupción. Revisé los signos vitales por puro protocolo. Sin pulso. Temperatura de la piel. -3 grados Celsius. Integridad del tejido perfectamente preservada. ¿Qué demonios es esto?, susurró Malik. Dross flotó hacia adelante. Se detuvo junto a un mamparo, el haz de su linterna cortando la pared opuesta. Oye, dijo, necesitan ver esto. Los cadáveres habían sido dispuestos, colocados cuidadosamente en patrones. 2 en línea, 3 en curva, manos entrelazadas, cabezas inclinadas igual. En una cámara, una espiral se trazaba en el piso, los cuerpos formando sus líneas como un círculo de cultivo orgánico, brazos extendidos en ángulos geométricos. Una tableta de datos yacía en el centro. Alguien hizo esto después, dije. Post-mortem o durante, murmuró Malik. La voz de Aramis llegó por los comunicadores. No lo van a creer, pero estamos viendo los mismos patrones en al menos otros 3 cascos. Arreglos en espiral, formaciones de anillo. ¿Cuerpos coreografiados?, pregunté. Todos intactos. Flotamos en silencio. Retírenos, sellen la Concordia. Quiero a todos a bordo ahora mismo. Esto no es chatarra. Esto es otra cosa. Fue entonces cuando lo vi. Al final del corredor, justo pasando la escotilla de ingeniería, una figura alta, delgada, inmóvil. Su rostro era liso, como metal moldeado, dejado demasiado tiempo en ácido, sin ojos, sin boca, solo 2 curvas profundas, donde deberían estar los rasgos. Sus manos eran largas y estaban dobladas sobre algo que descansaba contra su pecho. Estaba entre un grupo de cuerpos, tocando suavemente el hombro de uno con una mano, mientras con la otra ajustaba un brazo doblado para alinearlo. No reaccionó a nosotros. Continuó arreglando a los muertos lenta, reverentemente, como alguien armando una fotografía antigua. Malik desenfundó su pistola. «Tengo movimiento». «No», dije. «No lo toques». El aire a nuestro alrededor se sentía más frío, aunque nuestros trajes mantenían la presión. Mis dedos hormigueaban dentro de los guantes. El rostro de Dross se había vuelto inexpresivo. Estaba mirando a uno de los cadáveres en la espiral, murmurando algo entre dientes. Lo giré hacia mí. «¿Qué pasa?» Pensé que me guiñó el ojo. No lo hizo. Dije, «Nos vamos». Detrás de mí, la figura giró su cabeza hacia el centro de la espiral y luego se arrodilló lentamente. Una extremidad larga se extendió para ajustar una mano caída, colocándola exactamente paralela a una llave inglesa rota. No me di cuenta de que estaba conteniendo la respiración hasta que volvimos a la esclusa de la Concordia, y el ciclo de aire siseó al cerrarse. Sellamos la esclusa, pero no me sentí más seguro. Dross se sentó en la cubierta junto al elevador de carga, casco aún puesto, visor opaco. No había dicho una palabra desde que nos desacoplamos del A-22. Solo se sentó ahí, codo sobre las rodillas, como si estuviera escuchando algo a través del blindaje. Aramis flotaba cerca del panel de navegación, recalculando proyecciones de deriva, como si aún hubiera un curso que trazar. No es solo el A-22. Tengo imágenes de otras 5 naves. Todas son iguales. Cuerpos arreglados, intactos y no solo humanos. Mostró imágenes de El Caparazón, como lo llamamos, una especie de carguero alienígena con forma de escarabajo, marcas desconocidas, casco crecido en patrones hexagonales repetidos. Las imágenes del dron se deslizaban por un corredor de múltiples extremidades como una caja torácica. Cuerpos de una especie, sin ojos arqueados, hacia atrás, en posturas sincronizadas, mandíbulas trabadas como en un coro. Entre cada columna vertebral curva, habían colocado objetos personales,
herramientas, reliquias gastadas, tabletas de datos grabadas con un script pictográfico intraducible. Las formas no eran aleatorias. Malik se inclinó sobre la consola. Es un ritual. Tiene que ser algún tipo de práctica funeraria, ¿no? Perturbamos una acrópolis. Negué con la cabeza. Entonces, ¿por qué las naves humanas? Los derelictos terrestres. La tripulación del A-22 no lleva muerta el tiempo suficiente para que su cultura se pudra y se convierta en mito. Aramis giró lentamente, ojos ensombrecidos. Estás asumiendo que comenzó con los alienígenas. Empeoró después de eso. Abordamos 2 naves más. Una era un carguero minero de la era previa a la ruptura, la Confianza, que había desaparecido a mitad del tránsito un siglo atrás, presumiblemente perdido en una ruptura warp, sin señales de descompresión o falla. Sus registros terminaban a mitad de palabra. La tripulación estaba ahí, 23 almas, la mitad en el comedor, las otras en la bodega de carga 2. La mayoría estaban sentadas, 1 o 2 parados en las esquinas. Su disposición no tenía sentido funcional hasta que lo veías desde arriba. Aramis lo notó primero en las imágenes del dron. Toda la habitación era un glifo, una espiral, pero con segmentos rotos, en ángulos repetidos como una cuña recursiva, plegándose sobre sí misma. Y en el centro, colocado sobre un contenedor de utilidades como un altar, estaba la caja negra de la nave, cables trenzados alrededor como una corona floja de tiras de aislamiento y cable de diagnóstico, como si alguien la hubiera vestido de luto. Deberíamos habernos ido. Lo pensé más de una vez, pero seguimos justificándolo. Nos decíamos que era por la recompensa, o los datos de archivo, o intentar entender qué los había matado a todos. Decíamos que éramos profesionales, pero en el fondo ninguno quería irse sin entender en qué nos habíamos metido, como salir de una habitación a mitad de una oración. Luego los vimos de nuevo. Fue Malik quien se acercó más primero. Habíamos abordado una plataforma de investigación alienígena. Diseño desconocido, casco apagado envuelto en láminas sensoras como aluminio arrugado, sin señales de propulsión o red de navegación. La tripulación eran bípedos altos y delgados, piel como esmalte agrietado, todos alineados contra la pared del fondo de lo que parecía una cámara de reactor. Sus espaldas estaban hacia nosotros. Cada cuerpo había sido girado para mirar el mismo panel en blanco. Manos levantadas, tocándolo en perfecta simetría. Malik se adelantó lentamente, botas magnéticas apagadas. Su respiración era constante en los comunicadores, precisa, enfocada. Escaneó la pared, luego uno de los cadáveres, y entonces el pastor se movió. Solo lo vi porque la cámara hizo un paneo amplio. La figura alta que emergió del nicho, deslizándose como si no tuviera peso. Extremidades lo suficientemente largas para rozar los paneles del piso sin doblarse. Hombros inclinados como estatuas de luto. Su rostro era la misma máscara. 2 curvas, sin ojos, sin boca. Solo esa sugerencia hundida de dolor. Nos ignoró por completo. Extendió una mano y reacomodó ligeramente uno de los cadáveres alienígenas. El ángulo del codo, la inclinación de la muñeca, como un curador corrigiendo una exhibición descuidada. Malik se congeló. No está reaccionando. Sin movimientos bruscos, dije. Retrocede. No lo hizo. El pastor terminó su ajuste, luego giró y se movió hacia otra figura, cambiando su postura, presionando una extremidad para alinearla con las demás. Dross, observando desde el cable, susurró algo que no se escuchó claro. Repite, Dross. Silencio. Tráelo de vuelta, dije. Ahora. Cambié de cámara. Dross estaba flotando junto al costado de la plataforma. Su cable de sujeción estaba flojo. La cámara captó su rostro a través del visor, expresión vacía, ojos sin enfoque. Murmuraba algo lento y rítmico. Lo recogimos. Cuando la esclusa se selló, nos atacó. ¡Alto! ¡Alto! ¡No lo rompan! Repetía una y otra vez,
como si despertara de un sueño donde ya había fallado. Su mano derecha estaba apretada, dedos encogidos en su palma. Cuando la abrimos, encontramos una tira de tela de uniforme del A-22, rasgada y retorcida como una cinta. «Solo quería arreglarlo», murmuró. Sabía dónde iba esa pieza. Faltaba. Lo vi. Tuvimos que sedarlo para estabilizarlo. Lo escaneamos en busca de agentes extraños, parásitos neurales, improntas meméticas. Nada apareció. Físicamente estaba bien, sin infección, sin moléculas extrañas, sin rastros de contaminación ambiental, pero no podía sentir sus dedos. Comenzó con entumecimiento en la mano derecha, luego la muñeca. No podía describirlo excepto para decir que sentía que su brazo ya no era parte de él, como si se hubiera desincronizado, todavía ahí, todavía unido, pero rezagado de sus pensamientos. Pasé mis dedos por su antebrazo bajo el escáner médico. Sus venas se veían más oscuras, más lentas, como si la sangre se moviera bajo protesta, vacilante, como si la circulación se hubiera vuelto una sugerencia, no una orden. Malik dijo que necesitábamos ponerlo en cuarentena, encerrarlo, eyectar la sección del cable. No estaba equivocado, pero no podía hacerlo todavía. Había una línea entre daño y transformación, solo que no sabía de qué lado estaba él. Me quedé en la enfermería y observé su mano bajo el escáner. Los nervios no respondían al microestímulo. El tejido no estaba necrótico, solo callado. Debo haberme quedado dormido porque cuando desperté, Dross estaba sentado. «Lo vi», dijo. «El pastor me estaba mirando». «¿Dónde?» «Aquí», susurró. «Adentro». Sus ojos estaban secos, ni siquiera esa humedad de sal en las comisuras que deja el sueño. Parecía alguien que no había parpadeado en horas. Lo sedamos de nuevo. Al día siguiente, los pastores estaban en 4 naves, todos registrados, todos activos, y ninguno respondió a provocaciones. Aramis intentó enviarles una ráfaga de señal. Sin efecto. Malik flotó lo suficientemente cerca como para desplegar un dron escáner cerca de su cabeza. El pastor giró lentamente y se alejó, dejando un rastro de frío que heló la nave 2 habitaciones más allá. Fue entonces cuando aprendimos qué no hacer. Uno de los drones atrapó un cadáver por accidente. Un pie quedó atrapado en la garra de recuperación. Arrastró el cuerpo 2 metros de su posición antes de que el sistema se apagara. El pastor reaccionó. Lo captamos en 6 ángulos de cámara. La cosa no chilló ni cargó. Caminó lento y directo hacia el cadáver desplazado y luego levantó una mano. Todos en la cámara convulsionaron. Se pararon. Extremidades rígidas se enderezaron. Cabezas giraron. Mandíbulas se desencajaron con un clic mecánico. Luego avanzaron en fila india hacia el cuerpo desplazado. Uno tomó su mano, otro levantó la pierna. Lo llevaron suavemente de vuelta a su lugar y luego cayeron como marionetas con los hilos cortados. No respiramos por un minuto entero. Finalmente Malik habló. «No son cazadores». «No», dije, «son guardianes». Eso era peor. Un depredador puedes predecirlo. Puedes aprender su territorio, leer sus motivos, miedo, hambre, protección. Pero los custodios no están ahí por ti. Solo eres estática en su patrón. Un problema a neutralizar. Revisamos imágenes de naves anteriores. A una espiral le faltaba un cuerpo en el anillo. Aramis mejoró el escaneo térmico. Había habido un tripulante humano ahí. Solo quedaban sus botas, sin señales de trauma, sin residuos, solo ausencia. Pero el anillo estaba completo otra vez. Malik tocó la imagen. «¿Cuántos faltan en nuestro conteo de tripulación?» Fui a revisar. Solo por un momento, solo un instante, en la cubierta inferior de la Concordia cerca del paso de ventilación, que siempre hacía clic por los cambios de presión, encontré uno de nuestros registros de tripulación abierto en el piso. La pantalla todavía activa, el nombre en ella borroso, casi ilegible, pero la marca de tiempo estaba fechada 5 horas en el futuro.
El entumecimiento comenzó en mi pulgar. Lo noté después de un diagnóstico del traje. Nada serio, solo una revisión de rutina de los guantes magnéticos. Moví la mano 2 veces. La izquierda respondió bien. La derecha se retrasó una fracción de segundo. Me dije que era fatiga. No habíamos dormido, y el tiempo dejó de tener sentido cuando toda tu realidad se convierte en corredores de metal, cadáveres congelados y entidades que se mueven como el dolor hecho postura. Pero en el fondo, sabía lo que era. Dross seguía sedado. Lo movimos a la cámara médica auxiliar, en la cubierta inferior, donde el blindaje era más denso. No que supiéramos de qué nos estábamos protegiendo. Había comenzado a hablar dormido, frases cortas, estacadas en un dialecto que ninguno reconocía. Aramis intentó analizar la fonética con el viejo programa lingüístico. La IA marcó 2 términos como similares a marcadores de encantamiento preruptura. Ninguno significaba algo definitivo, solo aproximaciones vagas, sostener en su lugar y restaurar la rueda. ¿Ninguno me gustó? Tuvimos una reunión en la cubierta de observación delantera, sin ventanas, solo sensores del casco proyectados, como mapas de profundidad en las paredes interiores. El cementerio giraba lentamente alrededor nuestro, las naves moviéndose como coreografía en gravedad cero. Malik estaba de pie con los brazos cruzados, ojos en la pared. Quiero probar una carga explosiva, baja potencia, segura para el casco. Aramis giró. ¿En qué? En uno de los pastores. Los hemos visto caminar, arreglando cuerpos como conserjes cósmicos. Quiero ver qué pasa cuando interrumpimos el ciclo. De verdad, me quedé callado. No me gustaba la palabra ciclo, demasiado cerca de la verdad. Peor caso, continuó Malik. Reacciona. Entonces sabremos con qué lidiamos ahora. Estamos ciegos. Aramis se burló. Peor caso. Todo el cementerio reanima y nos pliega en su patrón como otro cuerpo en un anillo. Los has visto mover. Viste lo que hicieron cuando el dron tocó un cadáver. Eso no fue un reflejo, fue coordinación. La voz de Malik subió. ¿Entonces propones que nos sentemos aquí a mirar? Sí, dijo Aramis, porque mirar es lo único que hemos hecho que no ha lastimado a nadie. Se volvieron hacia mí. Sentí el silencio asentarse entre nosotros, como si la nave también escuchara. Probamos, dije, pero sin contacto directo. Detonación remota en un arreglo de cadáveres, no en el pastor mismo. La mandíbula de Malik se tensó, pero asintió. Y si viene por nosotros, toqué mi muñeca. Señal de anulación magnetizada. Interruptor de hombre muerto. Cortamos el cable y nos vamos. Las lanchas están quemadas. Podemos irnos. Pero todos sabíamos que no lo haríamos. No entras al corazón de algo así y te vas sin una respuesta. La curiosidad era una trampa, pero la supervivencia tampoco sabía a mucho. La nave elegida era híbrida, parte arquitectura colonial terrestre, parte biomecánica alienígena, fusionada a lo largo de soldaduras irregulares que de algún modo se habían curado en su lugar. Adentro, cada pared mostraba marcas de reconfiguración. Los corredores se curvaban, las puertas se anidaban como párpados, las juntas del piso supuraban óxido en arcos simétricos. En el centro de la nave había una cámara con forma de pozo, descendiendo 3 cubiertas en una espiral de rampas estrechas. En el centro estaba el arreglo. Docenas de cadáveres humanos y alienígenas en posturas idénticas, rodillas dobladas, cabezas inclinadas hacia arriba, manos sobre el pecho. Una catedral de carne y quietud. Alrededor había objetos, tokens, chatarra doblada en triángulos, visores rotos, un animal de peluche infantil con los ojos quemados. No tenía idea de qué significaba nada. Plantamos la carga en el borde, bajo el pie de un técnico de mantenimiento preservado de un viejo crucero Vesper. Aramis activó el detonador.
Malik monitoreó el campo de proximidad. Yo vigilé el corredor. La explosión fue breve, contenida. El pie se vaporizó y la mitad de los tokens se esparcieron por el piso de la cámara. Al principio, nada. Luego un pastor entró al cuarto. No se apresuró. No nos miró. Se movió con la misma gracia lenta de antes. Caminó entre los cuerpos. Examinó los escombros esparcidos. Y luego tomó un cadáver fresco de la pared. Una mujer intacta. El pastor la levantó como si no pesara nada, la colocó donde había estado el pie y dobló sus piernas en posición. Su mandíbula estaba floja. Creo que una vez se había dislocado y luego sanado en la muerte. Hizo clic cuando el pastor la cerró. Luego ajustó un token en sus manos, una llave inglesa oxidada doblada como una banda de Moebius. Salimos de la cámara en silencio. Más tarde, Aramis me llevó aparte. ¿Has estado siguiendo el patrón de movimiento? Sí. Dime que estoy equivocado. Su voz era un susurro tan tenso que podría haberse roto. No lo estás. El cementerio no era aleatorio. Las naves derivaban en arcos matemáticos. Los pastores se movían entre ellas como jardineros, cuidando rosas. Cada nave que entramos tenía algo en común. Un patrón de muertos, un objeto central y una perturbación siendo corregida lentamente. Los arreglos evolucionaban, no se repetían, se expandían. Abrí mi simulador de modelado, uno que había escrito para análisis de trayectorias de salvamento. Introduje los diseños de cadáveres de 12 naves, ajusté la escala y ejecuté una proyección de patrón recursivo. La forma que devolvió era un mapa de comportamiento. Cada arreglo, cada posición, era una respuesta a interferencia, una corrección de curso. Los pastores no seguían órdenes, estaban refinando una solución. En algún lugar dentro de mí me di cuenta de que estaban aprendiendo. No compartí eso con los demás. Más tarde, Quiroga, uno de nuestros tripulantes de reserva, se armó sin autorización y entró al Mardex, un carguero que habíamos marcado pero no abordado. No sé qué intentaba probar. Quizás pensó que podía razonar con los pastores. Quizás pensó que podía volverse parte de algo más grande que su insignificancia. Encontramos su cuerpo 3 horas después. No estaba dañado, sin señales de violencia, solo arreglado. Había sido integrado a la pared de un corredor, posicionado, su espalda presionada en una curva, extremidades trabadas en una serie de formas fluidas, como si alguien estuviera dibujando caligrafía con sus huesos. Su boca había sido cerrada, sellada con lo que parecía espuma selladora de naves. Solo quedaban 10 tripulantes. Ya no sentía mi pulgar ni mi índice. Dejé de dormir. En cambio, caminaba por las cubiertas inferiores de la Concordia y mapeaba el gradiente de temperatura. Donde caía bajo la línea base, lo marcaba. Lo llamamos frío de pastor. La cubierta inferior cerca de la escotilla de carga 3 comenzaba a moldearse. Los contenedores se movían uno a la vez, siempre un poco descentrados. Encontraba herramientas dispuestas en líneas paralelas, llaves apoyadas en ángulos rectos, guantes doblados en simetría especular y siempre en silencio. Abrí la escotilla de mantenimiento a las rutas de presión del subpiso. Estaba callado, pero no quieto. Un respiro. Es la única forma de explicarlo. No en el sentido auditivo, sino en cómo el metal se flexionaba como pulmones, exhalando bajo tensión. Un momento después, vi cuerpos. No los nuestros, arreglados en el espacio de acceso. 4 de ellos en media luna, brazos unidos por cable de datos, ojos aún abiertos mirando la nada. Sin pastores a la vista. Pero los sentía. Siempre los sientes. Como algo silenciando. La parte de tu mente que reconoce patrones. La parte que da sentido a señales de tránsito, sonrisas o símbolos. Esa parte simplemente se calla. Y cuando lo hace, deja espacio para que algo más escriba encima. Retrocedí lentamente, sin hacer ruido.
No dormí después de eso tampoco. El entumecimiento había llegado a mi muñeca. La piel debajo se veía translúcida, como si hubiera perdido opacidad, capilares desvanecidos, arrugas superficiales, como si estuviera siendo convertido en plantilla de algo más. Malik vino a verme a la mañana siguiente. Se veía cansado, más que cansado, estirado, como si su voz tuviera que viajar demasiado lejos para llegar a su boca. «Tenemos que irnos», dijo. Asentí. Luego añadió: «Pero primero quiero ver la nave espiral». Así la habíamos empezado a llamar. El coloso cerca del eje del cementerio. El que nunca cambiaba trayectoria. El que todas las demás naves parecían orbitar como electrones atrapados en decadencia reverente. No nos habíamos acercado todavía porque en el fondo sabíamos que era central. Nos equipamos y mientras flotábamos hacia la nave espiral, me di cuenta de algo que no podía sacudirme. No íbamos a destruir, ni siquiera a entender. Íbamos a ver dónde encajábamos. La nave espiral no tenía nombre, ni identificador, ni costuras. No parecía construida. Parecía crecida. Un caparazón orbital que había sido persuadido a su forma por siglos de propósito que no podíamos leer. A distancia, se asemejaba a una espiral, como una monita fosilizado, pero de cerca se volvía algo más. Su superficie no era metal ni piedra, algo intermedio, oscuro como sangre oxidada. Absorbía la mirada, te hacía sentir como si tu visión estuviera siendo arrastrada y ralentizada. La circundamos 3 veces antes de que Aramis encontrara un punto de ingreso, una línea delgada de calor en un exterior muerto, una membrana que cedía al ser escaneada. Entramos a través de lo que solo puedo llamar un orificio. Había un ceder suave bajo el casco, como si la nave entendiera que queríamos entrar y hacía espacio. No había luces. Las lámparas de nuestros trajes apenas resistían la oscuridad. Las paredes bebían la iluminación. Todo a nuestro alrededor se curvaba hacia adentro, una arquitectura que se sentía menos como habitaciones y más como intenciones. Los corredores se estrechaban mientras avanzábamos, guiándonos como un tracto digestivo. Adentro, perdí el sentido de la dirección, no solo espacialmente. Algo en ese lugar plegaba la secuencia en sí misma. Miraba la espalda de Malik frente a mí, parpadeaba, y lo veía a mi lado. Mis propias pisadas resonaban fuera de sincronía, escalonadas como si 2 versiones de mí las estuvieran reproduciendo. Una ahora, una apenas atrás. Luego llegó la cámara, masiva y abovedada, donde el piso se enrollaba hacia adentro en incrementos precisos. El patrón no estaba dibujado, estaba caminado. Cientos de cuerpos posicionados a lo largo del camino de la espiral. Cada uno congelado a mitad de paso, pie izquierdo adelante, cabezas inclinadas. Vestían diferentes trajes, algunos humanos, algunos alienígenas, algunos con túnicas, otros con exopieles, pero todos seguían el mismo ritmo, como si hubieran sido arreglados en una marcha que nunca terminaba. En el centro, un pedestal. Nadie habló. Incluso los comunicadores de los trajes estaban callados, como si el sonido rompería el equilibrio. Me acerqué flotando. El entumecimiento en mi brazo había llegado al codo ahora. Cada movimiento se sentía desprendido, como si estuviera controlando una extremidad mecánica que alguien más había desgastado. El pedestal estaba hecho de cuerpos, apilados cuidadosamente, fusionados por compresión, como si algo los hubiera prensado en un pedestal perfecto, hueso con hueso, hombro con rodilla, mano con pecho. Sus rostros eran pacíficos, casi serenos. Uno en la parte superior tenía los ojos abiertos, fijos en una forma que flotaba pulgadas encima. No era metal, no era nada, solo una forma suspendida, rotando lentamente, su superficie hecha de reflejos que no eran tuyos. La miré fijamente. Vi la concordia. Me vi a mí mismo. Vi el momento en que caminaría hacia la espiral, tomaría una posición y dejaría que el frío alcanzara mi pecho. Me aparté.
Malik estaba a mi lado ahora. Su rostro tras el visor era ilegible. Luego se movió lentamente hacia la espiral. No se apresuró, solo caminó hasta uno de los cuerpos ya en posición. Tomó su mano y gentilmente la apartó. Por un segundo sin aliento, la cámara reaccionó. El aire se sintió más denso. La espiral pareció apretarse, pero los pastores no aparecieron. En cambio, el pedestal tembló una vez y luego se quedó quieto. «Necesito saber si se da cuenta», dijo. Y luego tomó su lugar. No se congeló al instante. No cayó como los demás. Simplemente dejó de moverse. Escaneé sus signos vitales, todavía presentes, todavía vivo, pero sin reaccionar. Malik no respondió. Estaba erguido, cabeza inclinada, brazos extendidos como a mitad de paso. Me moví para sacarlo, pero en el momento en que lo toqué, una línea de frío disparó a través de mi palma hasta el hombro, blanco puro, inmediato, una quemadura sin calor. Me retiré bruscamente. Mi aliento empañó el interior del visor y probé metal. Tropecé fuera de la espiral y no miré atrás. Cuando llegué al corredor otra vez, la cámara espiral ya no estaba detrás de mí. El orificio se había cerrado. No lo escuché, pero el camino había desaparecido. Estaba solo. Las luces de mi casco comenzaron a fallar gradualmente. Revisé los sistemas. Los diagnósticos estaban limpios. Todos los números eran normales, pero el haz se atenuaba. Pasé por habitaciones que no había visto antes. Una estaba llena de núcleos de datos, cada uno incrustado en el pecho de cadáveres, sentados con las piernas cruzadas, frente a frente en filas espejadas. Otra tenía un charco de líquido como mercurio, sin nada encima. Pero cuando miré dentro, vi estrellas que no reconocía, constelaciones que se doblaban. Luego una voz, no audible, pero interna. No sé cómo más describirlo. Una presión en el cráneo. La alineación requiere ausencia. Corrí. La nave no hizo esfuerzo por detenerme. Los corredores cambiaban a mi alrededor, ensanchándose, elevándose, moldeándose, pero nada bloqueaba mi camino. Nada me perseguía. Los pastores no estaban en ninguna parte. Y eso era de algún modo peor. Cuando regresé a la Concordia, estaba solo. La lanzadera había desaparecido. El puente estaba vacío. Un registro dejado por Aramis esperaba en la consola principal. «Creo que los patrones son recursivos», dijo, ojos salvajes, sudor pegado a su frente. No solo repitiéndose, sino autocorrigiéndose, autoinsertándose. Es como si les faltara algo. Y nosotros lo llenamos. Detrás de él, en la pared del puente, vi el comienzo de un arreglo. Sillas giradas de lado, cascos colocados en arcos, herramientas suspendidas en resina con forma de lunas crecientes. «No estamos en peligro», susurró Aramis. «Somos parte de ello». El video terminó con un cuadro largo y quieto de él mirando directamente a la cámara. Y en la esquina, apenas visible, un pastor observaba sin moverse, como si siempre hubiera estado ahí. Me senté en la cubierta por horas. El entumecimiento había llegado a mi clavícula. Mi mano derecha era translúcida ahora. Cuando movía los dedos, obedecían, pero los sentía menos con cada minuto. Intenté reconfigurar mi traje para estimular la función nerviosa. No ayudó. Mi piel ya no registraba textura, solo la vaga presencia de movimiento, como si mi brazo estuviera rezagándose detrás de mí a través de agua. Caminé los corredores de la Concordia y los encontré cambiados, no de manera obvia, no con puertas fuera de lugar o mamparos violados, sino sutilmente, insidiosamente, como si alguien hubiera estado ordenando con ritual en vez de razón. Los contenedores en la bodega delantera habían sido movidos a un pasillo largo y estrecho. Los paquetes de raciones estaban arreglados en filas perfectas, ordenados no por contenido u origen, sino por peso. Los paquetes de cables del techo ahora se enroscaban deliberadamente sobre el piso, 5 vueltas por espiral, ininterrumpidas. Intenté ignorarlo, pero cada vez que parpadeaba, veía dónde se suponía que debía pararme. Fui a los cuartos de Dross.
La puerta se abrió a medias, luego se atascó como si no estuviera acostumbrada a abrirse. Adentro, las luces permanecían bajas. Sus botas estaban perfectamente posicionadas al pie de la litera, cordones escondidos. Dentro de un solo guante había sido doblado en un cuadrado perfecto, costuras alineadas, pliegues afilados. La habitación olía a filtros de aire y carga estática y algo como ceniza empapada en refrigerante. Sobre la cama había una página arrancada de nuestro registro de mantenimiento. Una espiral dibujada a mano, manchada en el centro donde los dedos habían presionado demasiado tiempo, como si alguien hubiera perdido el hilo del dibujo a mitad y se hubiera quedado ahí. En el momento en que mis dedos rozaron el borde, la habitación cambió. Mis pies seguían en el piso, mis ojos aún abiertos, pero mi percepción cayó como una puerta de presión cerrándose tras la mente. Estaba en otro lugar, caminando por un corredor que no era de la Concordia. Era más ancho, más viejo, alineado con trajes abiertos, todos erguidos, todos vacíos. Miraban hacia adentro, hacia un camino central. Mis botas no hacían ruido en el metal. Cada paso caía precisamente en hendiduras poco profundas, como si el camino hubiera sido caminado antes. Muchas veces, por pies como los míos. Cada paso era contado. No podía oír la cuenta, pero la sentía como si alguien estuviera marcando mi ritmo, ajustándolo, midiéndome para ver si encajaba. Intenté detenerme. No pude. Me giré una vez lentamente contra el flujo del movimiento. No había nadie detrás de mí, solo un traje vacío que se parecía al mío, parado donde acababa de caminar, sostenido erguido por brazos invisibles. Sus dedos coincidían con los míos exactamente, hasta la cicatriz en el nudillo, donde me había quemado con un conducto activo 2 años atrás. Retrocedí tambaleándome y me enderecé bruscamente en la esclusa de la lanzadera. No recordaba caminar hasta ahí, pero ya estaba equipado, casco sellado. Y en la puerta de la esclusa alguien había marcado una espiral con aceite, presionada con un dedo del mismo ancho que el mío. La miré por un largo tiempo, mi mano flotando justo sobre el centro, y me pregunté cuántos otros habían hecho lo mismo. No iba a dejar que este lugar decidiera cómo terminaba. La cápsula de escape que había visto en la nave espiral no era una alucinación. Recordaba su forma claramente. Placas curvas, envolviendo un solo criocontenedor, del tipo que solo se veía en naves de investigación previas a la ruptura. Reuní lo que pude de la Concordia, una tira de gel médico, una celda de energía de oxígeno para engañar el escáner de firma biológica de la cápsula, y mis herramientas, cortadores, reconfigurador de señales y una espiga viral que guardaba para escotillas que no querían abrirse. Mi mano derecha ya no obedecía para trabajos finos. La envolví con fuerza y la pegué con cinta a mi muslo para evitar que flotara. No había más pasos en la nave, solo arreglos. Tomé la lanzadera sin encender su baliza, un deriva silenciosa con gas frío hacia la nave espiral. Se cernía como un leviatán enroscado frente a mí, inmóvil en su quietud sagrada. El orificio se abrió cuando me acerqué, como un aliento inhalado. Sabía qué cámara necesitaba, el segundo anillo bajo el pedestal. Tenía una sección de la espiral incompleta. 4 cuerpos formaban una curva rota con un quinto faltante. El espacio dejado atrás era estrecho, vertical. Bajé y tomé mi posición. Apreté mi espalda contra la pared curva, doblé una rodilla, giré mi cabeza 5 grados hacia el cuerpo a mi lado. Era un hombre, de mediana edad, rostro flojo, traje roto en la muñeca, piel como cera. Sus ojos estaban abiertos, y por un momento me pregunté si él también se había colocado ahí. Envolví su brazo alrededor del mío y dejé de moverme. Aguanté mi respiración en la línea base, superficial, pareja. Cada tic, cada temblor, lo silencié.
Dejé que el entumecimiento subiera por mi pecho como marea. Conté los segundos contra mi pulso, pero no me apresuré. Pasaron minutos. La temperatura cayó como aliento contra la parte trasera del ojo. Entró en la cámara. No me giré, no me crispé. Las lecturas del traje comenzaron a retrasarse, como si los sistemas no quisieran confirmar lo que estaba ahí. El pastor pasó frente a mí. Su rostro era la misma máscara ilegible. Dolor moldeado en simetría. Se movió entre los cuerpos, con su paciencia consagrada, lenta, ajustando una mano aquí, inclinando un mentón allá. Se detuvo frente a mí, extendió una mano. Sus dedos rozaron mi casco, luego mi hombro. Me quedé quieto. Mi visión se estrechó. Probé metal en el fondo de mi garganta. El pastor se inclinó. Una extremidad larga se movió entre mí y el cadáver a mi lado. Con infinito cuidado, levantó el brazo del hombre y lo enroscó más alrededor de mi torso, colocando la mano contra mi espalda baja. Luego retrocedió. Entendí lo que había hecho. Me estaba abrazando, encajándome en la configuración, y siguió adelante. El pastor se fue sin mirar atrás. 1 hora, quizás 2. Conté respiraciones hasta que ya no pude confiar en los números. Luego me moví lento, preciso, como si cualquier gesto brusco pudiera convocarlo de nuevo. Desenrollé el brazo del muerto. Lo aparté gentilmente. Mi pierna derecha temblaba, apenas funcional. La izquierda me llevó por el pasillo, arrastrando el lado malo detrás de mí. Llegué al conducto inferior. Me arrastré por un respiradero que se estrechaba, inclinado hacia arriba, demasiado empinado para ser conveniente, demasiado curvado para ser accidental. La cápsula estaba ahí, exactamente donde la recordaba, envuelta en blindaje parcial, sellada criogénicamente, todavía activa. La escotilla reconoció la celda de oxígeno y se abrió sin cuestionar. Antes de sellar la cápsula, reconfiguré la baliza exterior para corto alcance. No quería que nadie más encontrara este lugar. No otra vez. Cuando la cápsula se cerró, sentí un tirón en mi pecho. Mi brazo derecho ya no se movía. No podía sentir mis costillas expandirse, pero mi mente estaba intacta. Mi nombre seguía siendo mío. Me aferré a eso. La cápsula se desprendió de la nave espiral con un leve tirón y derivó hacia la oscuridad abierta. No sé cuánto tiempo estuve bajo. La cápsula no tenía reloj interno, o si lo tenía, se negaba a mostrármelo. Derivé a través de espacio desconocido, los sistemas manteniéndome apenas por encima de la inconsciencia. Cuando finalmente vi estrellas otra vez, familiares, lloré. El traje no podía detectarlo. Los sistemas estaban demasiado degradados, pero lloré de todos modos dentro de un casco que ya no mostraba mi reflejo. Nunca volví al salvamento. Intenté trabajos en estaciones por un tiempo. Diagnósticos de acoplamiento, inspecciones de casco, auditorías de tráfico de larga distancia, cualquier cosa callada, cualquier cosa que no involucrara entrar a una nave muerta con luces apagadas y sistemas aún calientes. Eventualmente, dejé incluso de pretender. Derivé de hábitat en hábitat, arrastrando mi cuerpo medio entumecido como equipaje. Estos días me encuentro en lugares como este. Puestos avanzados construidos dentro de viejos tanques de combustible o núcleos de cometas convertidos, del tipo donde nadie pregunta tu nombre y los tragos saben a solvente mezclado con nostalgia. En algún lugar entre los anillos de Tenerebris y las lunas Sarazo, me acomodé en un taburete en un rimbar llamado El Nacimiento Negro. El lugar parecía haber sido saqueado de 3 décadas diferentes y soldado con malas decisiones. Estaba a mitad de algo viscoso y negro cuando escuché la palabra cementerio. Eso fue todo. Giré la cabeza lentamente. La mesa detrás de mí tenía 3 comerciantes libres, ninguno mayor de 30. Ojeras, piel quemada irregularmente por soldaduras de traje, dientes que hacían clic al reír. El tipo de tripulación que aún no había perdido lo suficiente como para saber a qué temer. «Juro por el vacío», dijo uno. «Sector Z más allá de la línea de deriva Atraxis». El lugar estaba lleno de naves muertas orbitando la nada, como si alguien las hubiera arreglado.
Mis dedos apretaron el vaso con más fuerza. ¿Seguro que no era algún remolino de chatarra?, preguntó otro. No, hombre. Te digo, estaban intactas, no solo humanas tampoco. Construcciones alienígenas fuera de registro. Una parecía una catedral medio derretida. Uno de nuestros drones rozó un casco. Y adivina, toda la nave se inclinó para evitar la colisión. Muertas mis nalgas. Me levanté sin querer. Me notaron. El que hablaba, un tipo larguirucho con implantes de hilo de cobre, me lanzó una sonrisa burlona. ¿Algo que añadir, veterano? Caminé hacia ellos, trago aún en mano. ¿Dejaron algo atrás?, pregunté. ¿Qué? ¿En el cementerio? ¿Dejamos algo atrás?, arqueó una ceja. No nos acoplamos, solo escaneamos y nos fuimos. Las lecturas estaban mal. La sombra EM era densa. ¿Tú has estado ahí? Lo miré el tiempo suficiente para que el bar se diera cuenta. El cantinero se detuvo a mitad de limpiar. El zumbido de la música vieja se saltó un compás. No, dije finalmente. Nunca llegué tan lejos. Resopló, se relajó. No te perdiste mucho, solo huesos y silencio. No, murmuré, alejándome. Los pusieron ahí. Salí del bar sin terminar mi trago. El aire afuera era seco e industrial, pesado por ozono de trabajos en conductos cercanos. Encendí un estimulante, pero supo a nada. Mi mano izquierda, la buena, aún funcionaba bien. La derecha se quedó dentro de mi abrigo, inmóvil. De vuelta en mi hábitat, miré la pared. Había memorizado cada forma, cada ángulo, pero habían dejado de visitar mis sueños, de susurrar. Lo que sea que hubieran querido de mí, estaba hecho. Aún así, me pregunté, ¿cuántos más tropezarían pensando que era chatarra? ¿Cuántos dejarían de moverse solo una vez en el lugar equivocado? ¿Y cuántos aprenderían la verdad? Los pastores nunca fueron guardianes, eran archiveros, y la espiral no era una tumba, era un registro. Y yo era una de las pocas entradas que caminó de vuelta, medio escrita, espina quebrada, pero archivada de todos modos. Salí del bar sin terminar mi trago. El aire afuera era seco e industrial, pesado por ozono de trabajos en conductos cercanos. Encendí un estimulante, pero supo a nada. Mi mano izquierda, la buena, aún funcionaba bien. La derecha se quedó dentro de mi abrigo, inmóvil. De vuelta en mi hábitat, miré la pared. Había memorizado cada forma, cada ángulo, pero habían dejado de visitar mis sueños, de susurrar. Lo que sea que hubieran querido de mí, estaba hecho. Aún así, me pregunté cuántos más tropezarían pensando que era chatarra. ¿Cuántos dejarían de moverse solo una vez en el lugar equivocado? ¿Y cuántos aprenderían la verdad? Los pastores nunca fueron guardianes, eran archiveros. Y la espiral no era una tumba, era un registro. Y yo era una de las pocas entradas que caminó de vuelta. Medio escrita, espina quebrada, pero archivada de todos modos.